Empezaron a derivarme personas que habían tenido, pues ya sabes, una parada cardíaca, les había dado un infarto, habían tenido un accidente con un periodo de muerte clínica, habían estado en coma, en estado de coma. Entonces, cuando venían estas personas maravillosas, porque no me he encontrado ninguna que haya atravesado una ECM que no sea un esplendor, ¿entiendes? Es como que todo su espíritu irradia esa sensación de amor por todo. Y empecé a investigarlo y empecé a darme cuenta que había como una correlación. Todos contaban más o menos lo mismo. La mayoría de ellos se resistía al principio, Esteban, porque contar esto a un médico era muy complicado. Me impactó mucho. Fue muy emotivo, la verdad. Muy emotivo, para mí muy trascendental. Y siempre me apoyó. Me dijo que siguiera haciéndolo. Recuerdo que me dijo, no deje, doctora, nunca de hacer esto. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible. Hoy contamos con una invitada bien interesante, la doctora Ana Estrella. Ella ha investigado hace más de 30 años las SM, las experiencias cercanas a la muerte. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy con ella, así que pónganse cómodos porque vamos a tener una conversación muy interesante. No tengo dudas al respecto. Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esta es tu casa. Gracias, Esteban. Encantada de estar contigo. Ana, para las personas quizás que no están familiarizadas con el término SM o experiencias cercanas a la muerte, ¿cómo tú podrías definir una experiencia cercana a la muerte? Bueno, pues de la forma más sencilla sería una experiencia que se tiene en unas circunstancias en que la vida está en peligro y va encaminada forzosamente a la muerte. Y en ese momento hay parada cardíaca, electroencefalograma plano, una situación de muerte física y de desconexión del plano terrenal, vamos a decirlo así. Y en ese micro tiempo se produce una experiencia que no tiene nada que ver con lo físico ni con la materia, que tiene que ver con algo bien profundo que sorprendentemente llevamos, parece ser, ya hay mucha evidencia de que todos podemos llevar dentro. Hayamos tenido una experiencia cercana a la muerte per se o una experiencia trascendental en la vida de una persona, que también deberíamos abordarlo desde esa perspectiva. No necesariamente uno tiene que estar al borde de la muerte para experimentar la conexión, como yo lo llamo, con el ser que somos y que en ese momento, fuera de la materia física, de la densidad física, pues manifiesta todo su esplendor. Totalmente de acuerdo. Ana, ¿y qué fue lo que te motivó a investigar, a indagar, a profundizar en este tema puntualmente? Relátanos eso desde el comienzo. Hmm. Pues fíjate, Esteban, siempre cuento que tuve suerte. O sea, yo tengo una gratitud inmensa a la vida porque me ha permitido abordar cosas que otras personas, colegas de profesión, no pudieron abordar porque no tuvieron la oportunidad. Empezaron a derivarme personas que habían tenido, pues ya sabes, una parada cardíaca, les había dado un infarto, habían tenido un accidente con un periodo de muerte clínica, no sé, habían estado en coma, en estado de coma. La medicina piensa o cree que son producto de ese espacio de tiempo en el que hay una suelta de sustancias químicas en el cerebro y que hay una serie de reacciones, vamos a llamarlo así. Estas personas normalmente no contaban qué les había pasado y pensaban que era una depresión, una situación de extrañeza, como de volver de algo muy impactante al mundo real. Y tuve la suerte de que empezaron a aparecer personas que colegas me las derivaban porque sabían que yo trataba cosas un poquito especiales, vamos a llamarlo así. A mí no me parecen nada especiales, me parecen muy normales. Y te digo esto porque desde pequeña, claro, tenía una serie de cualidades, lo voy a llamar así,
que yo creo que tenemos casi todos, pero que no todo el mundo desarrolla. Y yo, afortunadamente, nadie me impidió hacerlo. Y entonces yo sentía, veía y, y sabía que pasaban otras cosas en el ámbito entre el mundo físico y lo que no es el mundo físico. Bueno, cuando somos pequeños, tú sabes, Esteban, que eso se le llama fantasía. Y me gusta, imaginación, imaginería, fantasía, está muy bien. Pero cuando ya te vas haciendo mayor y cuando vas componiendo el puzzle y la estructura, te das cuenta que no es que sea fantasía, es que tú ves cosas que los demás no ven. Y cuando eres un niño, aquello es muy complicado, ¿no? Entonces, cuando venían estas personas maravillosas, maravillosas, porque no me he encontrado ninguna que haya atravesado una ECM que no sea una, un esplendor, ¿entiendes? Es como que todo su espíritu irradia esa sensación de paz, de amor por todo, ¿no? Por una mariposa, por la plantita que tiene en casa, por la vecina que está sufriendo, por cualquier cosa. Y empecé a investigarlo. Y empecé a darme cuenta que había como una correlación. Todos contaban más o menos lo mismo. La mayoría de ellos se resistía al principio, Esteban, porque contar esto a un médico era muy complicado. Entonces había que armarse de mucha paciencia, y yo la tengo, afortunadamente. Y yo decía siempre, no hay prisa, tranquilo, tranquila, tú, cuéntame. Y yo iba hilando, iba escribiendo en un cuadernito que tenía, como en un cuaderno de bitácora, iba escribiendo aquello, ¿no?, que iban relatando, y yo iba haciendo conexiones, ¿no?, con las distintas historias. Eh, Obviamente esto no se producía todos los días, evidentemente, pero a lo largo de todos estos años de la práctica médica he encontrado a muchas personas que no estaban deprimidas, sino que habían tenido una ECM o que habían transitado una experiencia traumática y eso les había hecho de golpe conectar con su ser interno. Entonces la película cambia, todo cambia. Es como lo que tú has dicho de la Matrix, ¿no?, que me gusta mucho, es como salir de la Matrix, ¿no?, y darte cuenta que ¿qué pasa aquí? Que ya no me gusta lo que me gustaba, que ya no persigo lo que perseguía, el éxito, eh, no sé, los viajes, que tengo que salir de viaje continuamente porque es una manera de huir hacia adelante. Era todo muy, muy, no sé, muy sencillo de comprender, pero entiendo que para esas personas y para mí que escuchaba y escribía todo lo que me contaban, era como una pequeña fiesta, ¿entiendes? Era descubrir lo que yo siempre había sabido que existía, verlo en persona, con personas que no me conocían de nada, a las cuales yo no conocía de nada, pero que todas relataban con el mismo hilo conductor una historia preciosa de conexión con quien somos realmente. Y ese descubrimiento no quedaba en absoluto, no sé, no quedaba al margen de la vida de esa persona. A partir de ese momento se construía lo que realmente era esa persona, con el bagaje que había traído, ¿no? Y la sorpresa de todos, porque imagínate, había gente creyente, gente que no creía, o sea, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con el estatus social, ni cultural, ni tiene que ver con la edad. Tenido desde niños hasta adultos, hasta gente mayor, mujeres, hombres, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con el descubrimiento de esa luz interior, que me vas a permitir llamarlo así, porque yo a partir de este momento yo les explicaba que la luz del espíritu que se impregna en el cuerpo físico cuando venimos, cuando nacemos, sigue ahí. Pase lo que pase, hay una rendija siempre que nunca, nunca se apaga. Cuando tú le prestas atención a esa rendija, empiezas a verte. Y empiezas a ver a todos, porque curiosamente somos todos lo mismo. Todos somos una misma luz, fraccionada en fractales de luz que habitan este cuerpo físico para poder experimentar. ¿Y qué es lo que llevaba a la experimentación? Pues el descubrimiento del amor más puro y más incondicional que hay, a uno mismo y a todo lo que pueda alcanzar tu visión. Y se sorprendían, Esteban, cuando descubrían
que habían venido o que esa experiencia les había llevado a eso. Es verdad que hace 25 o 30 años esto era muy complicado, no como ahora, que hay muchas personas valientes hablando de lo mismo. Pero antes nadie hablaba de esto. Esto era, pues eso, en petit comité, haciendo una valoración con mucho amor, con mucha paciencia, porque el tema era un poco espinoso. Por supuesto, la familia no entiende nada, no sabe qué está pasando, hay ahí como una especie de desconexión con el plano en el que se vivía, con el plano del que uno vuelve y que lo tiene que integrar. Que imagínate que vienen con un fractal de luz sobrepuesto al campo energético, un campo energético potentísimo. A ver ahora cómo implementas eso y cómo lo acoplas a tu campo físico. Es decir, es complicado, porque cambia todo. De hecho, se va a publicar ya, ahora a primeros de junio, tenemos el primer proyecto científico en habla hispana, el proyecto Estrella de las ECM, donde damos cabida a un aspecto importantísimo, que es el cambio vital que se produce tras una experiencia cercana a la muerte. Nos ha costado más de un año llevar a cabo este proyecto que vamos ya a publicar, y en él confluye una maravillosa extensión de rasgos, estructuras, pero lo más importante, el amor incondicional que todos ellos refieren a la vida, a todo lo que les rodea y a todo lo que puedan proyectar en ese momento y de ahí en adelante. Ana, bueno, escuchándote, pensaba en lo interesante que resulta para la gente que es sensitiva, que es medium, como tú, como yo, de pronto escuchar relatos de terceros que uno no conoce, de su experiencia y que son muy coherentes con vivencias que nosotros hemos tenido desde otra forma de entenderlo, desde otra mirada. Y eso es una de las cosas que resulta fascinante para mí de poder compartir con personas que han tenido CMs, porque en el fondo uno puede ir corroborando cosas que de otra forma es difícil corroborar, ¿no? Y por otra parte, te quería preguntar, tú me contabas que habías estado con Raymond Moody, que es una eminencia en Sí, estos lo temas. conocí. Uh-huh. Entiendo que él fue inspirador y fue un factor motivante para que tú profundizaras en esto. ¿Cómo fue ese encuentro con Raymond Moody? Bueno, pues yo leía sus libros, el libro que sacó, ¿no? Vida después de la vida, vida después de la muerte. Y bueno, leyéndolo tuve la oportunidad que vino a España y coincidimos en un congreso. Y entonces me atreví a contarle, me acerqué, le saludé, me saludó, le dije que era médico como él y empezamos a hablar. Y entonces él me dijo, me habló de su experiencia y yo le hablé de la mía, ¿no? Y me dijo que estábamos en el camino, que esa frase me gustó mucho. Estamos en el camino, ¿no? Solo que aún es muy difícil llevar a la luz todo esto, ¿no? Porque en realidad lo que nos interesaba, Esteban, es darle una validez científica a esto. O sea, esto no es imaginación, no es fantasía, como te contaba al principio. Estos son experiencias que miles de personas han tenido en el mundo. Que no hayan hablado de ello no quiere decir que no existen, ¿no? Es como decir, no hablamos nunca más de la gripe y es como si nunca hubiera existido. No, no, eso existe, eso está ahí. Y lo que te digo, no tiene una comparativa ni de edad, ni de género, ni de raza, ni de situación económica, social. No, eso emerge, porque es la luz del espíritu que está ahí. Y Raymond Moody, el doctor Moody me hablaba él también trabajaba con hipnosis, con terapia regresiva como yo, y cómo iba viendo cómo todo hilaba, cómo era como una historia que se contaba, ¿no? Cómo el alma transitaba distintos estados de conciencia. De ahí que nosotros hagamos análisis de conciencia, porque es una manera de situar el alma en un tramo de una experiencia y ver qué pasa con esa experiencia, qué aporta a tu alma. Y así fue como me sentí como acompañada, aunque parezca increíble. Digo, fíjate de dónde ha venido, del otro lado del charco, alguien a decirme que
que siga adelante, que no pasa nada, por supuesto siempre con prudencia, con cuidado, porque esto es algo como un diamante, hay que pulirlo bien, hay que tratarlo con una sensibilidad y un amor especial, porque no es cualquier cosa. Esas personas transitaron un momento importantísimo de su conciencia, de su alma. Y entonces debe ser tratado así, no de la manera por ignorancia, nunca por maldad. Yo siempre pienso que la ignorancia es lo que te hace decir no pasa nada, eso ha sido fruto de la anestesia, personas que volvían después de la intervención en quirófano. Y claro, ellos se quedaban como diciendo, bueno, pues será así. Pero cuando relataban la historia y ellos no dejaban de pensar en esa historia, aunque no lo hubieran hablado, me he encontrado con personas en el proyecto, he hablado con muchas personas de distintos países, ¿vale? Del mundo. Y todas concurrían en algo fundamental y preciso, y era que, aunque no hubieran hablado con nadie de este tema, porque no hay un entorno saludable, cómodo, donde uno no tenga que ser juzgado por una experiencia de este tipo, no había dónde, con quién, a quién le contabas esto. Si ya se lo habías contado al médico, el valiente, ¿no? De turno se lo contaba al médico. Yo te puedo decir que tengo una íntima amiga que es médico también, que a raíz de un estrés y un acontecimiento que le ha sucedido hace unos meses, tuvo una experiencia de este tipo. Y yo, como le hablaba tanto de ello, ella me lo contó. No se lo había contado a nadie, me lo contó a mí. Y me dijo, tienes razón. Me dio una alegría. Tienes razón, por ella, no por mí, porque yo ya lo sé. Pero que ella viera que eso era real, me llenó de alegría. Desde entonces siento una paz infinita. El miedo a la muerte desaparece, Esteban. Uno sabe que está unido a esa fuente de luz y de amor que tenemos ahí y que formamos parte de ello y que no estamos aquí cada uno desapegado del otro. No, no, todos somos un complejo precioso, bien estructurado, porque lo es. Hay asistencia cuando el alma transita y sale del cuerpo. Hay asistencia en el tránsito de la muerte, porque en realidad morir es nacer y volver a tu casa, Tal volver cual, de nuevo al hogar. Para mí es así. tal cual. Es complejo muchas veces para las personas que han vivido SM y dependiendo también de su cultura, ¿no es cierto? El exponerse a un eventual estigma social. Y eso hace que las personas no se atrevan a contarlo y lo guarden para sí. No vayan a pensar que estoy loco, no vayan a pensar que estoy inventando. Y el no vayan a pensar hace que se lo guarden y probablemente haya muchas personas que lo han guardado toda su vida, no lo han compartido con nadie. Toda su vida, sí, cierto. Pero es que el estigma social es muy importante. Uno tiene que convivir con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos, con su mujer o su marido o su hermano o su... Es así. Entonces contar algo, pues no le des importancia, no, no pasa nada. El problema radica en que uno lo puede sepultar, como te decía, durante toda su vida, pero en realidad en su conciencia él habla cada día con ese episodio de su vida. En realidad uno no lo guarda bajo 7 llaves. Aparentemente lo hace de cara afuera, de cara a ese mundo que no asume ni acepta que hay algo más que esto que vemos, que está bien que cada uno despierte cuando le llegue el momento y cada uno lo vea, pero hay mucha evidencia ya, mucha evidencia. Hay una parada clínica. El cerebro no funciona, Esteban, y el alma sale del cuerpo y te cuenta que se está hablando en esa habitación, que se está hablando en la habitación de al lado, que está pensando su madre que está en su casa, que está pensando, está viendo a su bebé que lo están cuidando porque ella está en quirófano. ¿Cómo puede ser Claro, ya. que no prestemos atención a una historia como esa, cuando miles y miles de personas en el mundo relatan haber vivido cosas así? Y no solamente en una ECM, también en experiencias trascendentales, cuando
la vida no está en peligro inmediato, pero hay una situación traumática enorme donde absolutamente todo el sistema está colapsado. Y ocurre. Y ocurre. Y desde ahí Es decir, se puede deducir desde ahí que la conciencia no radica en el cuerpo o en el cerebro, sino que va más allá de eso, ¿no? Porque puede estar el cerebro, entre comillas, como apagado y no debería estar procesando nada, pero hay una conciencia que está procesando y está procesando aún más de lo que podría procesar su cerebro con las limitantes que tiene el cerebro, ¿no? Si lo viéramos desde el punto de vista estrictamente cerebral o orgánico. científico. Sí, Ujú. sí, porque ese fractal de luz que yo te digo que está ahí, porque yo lo he podido observar, ese fractal no se apaga nunca. Quiere decir esto, que ellos lo ven, ellos saben que está ahí, con lo cual está alrededor del campo energético, está en una parte del cerebro que cuando el cerebro se duerme, se desconecta, se activa y toma el relevo. Todos sabemos que cuando ocurre un trauma hay un instinto de supervivencia, ¿verdad? El cerebro, el relé, el sistema límbico coge las riendas para poder llevar a cabo que tú sigas viviendo, que tú no mueras. Con lo cual, en ese momento en que hay un peligro de muerte inminente, ocurre exactamente lo mismo. Hay una parte que no sabemos especificar dónde está, puede estar en el cerebro perfectamente, pero en el campo que rodea el cerebro, en el campo energético, o quizás en ese sistema, en una parte del sistema donde es necesario, está dormido y cuando el cerebro se duerme definitivamente durante minutos, segundos, minutos, muchos minutos, porque ya gracias al doctor Parnia se ha demostrado que el cerebro en parada puede estar muchos minutos parado y volver a la vida. Con lo cual eso también nos lleva a otro acontecimiento y es preguntarnos, entonces si tengo que vivir, vivo, y si tengo que irme definitivamente, me voy. Los que vienen y vuelven, ¿qué son? Para mí son mensajeros, Esteban. Traen un mensaje porque ha llegado la hora. Quizás de saber que esto tenemos que observarlo, tenemos que estudiarlo y todos los que podamos estudiar este fenómeno deberíamos de estar en ello y considerar que es como un regalo. Haber podido, por ejemplo, hacer este proyecto científico en habla hispana, imagínate el primer proyecto que se va a publicar en habla hispana, del trasfondo de las ECM, del cambio vital Qué bien. producido. Eso es objetivable. Eso no estamos hablando de algo que nos estamos imaginando, que podemos fantasear sobre ello, que podemos ilucubrar. No. Hay un cambio vital que se demuestra estadísticamente en todas aquellas personas estudiadas en el proyecto y que han transitado un ECM. Y en muchas de las que te cuentan, es decir, yo recuerdo haber escuchado a Sharon Stone contar su ECM y el cambio profundo, profundo que esa mujer experimentó. Transformó su vida. Y es una persona, bueno, que es conocida porque hace cosas diferentes, tiene que adaptarse a papeles o se tenía que adaptar a papeles distintos, vivía vidas distintas, vamos a decirlo así, no tenía una vida al uso, ¿no? Normal, como muy cuadriculadito, y en cambio se quedó tan impactada. Tuvo que recuperarse durante mucho tiempo del ictus y volver a maniobrar. Y ella no pudo olvidar esa secuencia donde ella fue inmensamente amada, donde vio cómo el amor trascendía todo esto. Y esto a la vez, Esteban, cuando he hablado con cada una de las personas entrevistadas, me transmitían esperanza y paz. Saber que efectivamente yo personalmente, porque era mi creencia y es mi creencia desde que era una niña, yo podía ver que la vida no terminaba aquí, porque yo había visto personas que habían trascendido y las veía. Entonces, ¿qué pasaba, no? O que estaban bien, o venían a decirme que lo suelen hacer, ¿no? Cuando se van y transitan, vienen a contarme que están bien. Yo les agradezco mucho, Esteban, que se tomen la molestia de decirnos que están bien, que están en paz
y trascender eso, saber que el alma trasciende y podemos dejar este cuerpo físico y volver a casa, es maravilloso. Con esa luz que se hace más grande, porque la luz que ellos hablan es esa luz del espíritu que es radiante, hermosa, que llena todo ese espacio y que comprenden. O sea, imagínate, Esteban, dejan el cuerpo físico y en milésimas de segundo comprenden qué está pasando y que ya les da igual lo que esté pasando en esa mesa de operaciones, en ese coche, con el accidente, en ese cuerpo inerte en una cama. Increíble. Todos van a pensar lo mismo, todos van a contar la misma historia cuando el cerebro está parado y apagado. Que no olvidemos que es una salvedad importante, muy importante a la hora de hablar de esto. Normalmente la ciencia atribuye la ASM a procesos neuroquímicos que se dan en el cerebro y que inducen a una suerte como de alucinación, ¿no? De estas experiencias. ¿Cuáles tú dirías que son como, de acuerdo a tu investigación, ciertas situaciones que se dan que rompen absolutamente con esa hipótesis, ¿no? De los procesos neuroquímicos cerebrales? No hay ninguna conexión neuronal, no hay ningún proceso de metabolización, ni de neurogénesis, ni de conexión. Con lo cual, ¿qué? Y de hecho hay un aspecto que a mí me interesa mucho y es que el último sentido en desaparecer, bueno, los dos últimos, es el olfato y el oído. Los demás desaparecen. Luego tú no puedes imaginar, tú no puedes elucubrar, tú puedes escuchar, oler y escuchar. Pero el resto de los sentidos, si el cerebro está parado, no hay ninguna actividad eléctrica ni metabólica. Y por tanto, no hay actividad enzimática, no hay precursor de sustancias, no hay asimilación de sustancias ni conversión en nada. Con lo cual, ya esa teoría no encaja en la parte científica. Ya no nos hace pensar que como nos da un poco de miedo quizás y de temor ir más allá, pero fíjate que ya somos varios médicos, muchos que no somos muchos todavía, pero bueno, cada día espero de corazón que haya más investigando esto. Se ha investigado, por ejemplo, fíjate qué curioso, lo que pasa que no se ha dado todavía una consistencia. Estoy en ello, Esteban, a ver si puedo llevarlo a cabo. Cuando hay un trasplante, se ha escuchado en el de corazón, la persona trasplantada tiene sensaciones que no son suyas, que son heredadas de la otra persona, del donante, aunque no lo conozca, aunque no sepa quién es. De repente a uno le empieza a gustar mucho algo que no le gustaba o empieza a rechazar algo que siempre le había encantado. ¿Esto nos lleva a qué? A que hay todo un entramado celular que sostiene cada órgano y cada sistema de nuestro maravilloso cuerpo físico, pero que recuerda, que tiene memoria y que puede viajar a velocidades para poder anidar en el cuerpo de otra persona y seguir reproduciendo ese animus que existía en esa persona. Esto ya nos da un indicio de que algo más está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, cuando ocurre un ECM, para estas personas, Esteban, está clarísimo, para mí también, porque yo lo vengo trabajando hace muchísimos años, sin poder demostrar nada, porque todo lo que hubiera demostrado en ese momento o todo lo que hubiera contado en ese momento no hubiera sido recibido adecuadamente. Ahora es mucho más preciso, podemos hacer un proyecto, podemos validar la hipótesis del cambio vital, ¿no? Que es una hipótesis preciosa, a mi entender. Validar que una persona le cambia completamente la vida, y solo tienes que hablar con cualquier persona que haya transitado una ECM. O con los familiares de esa persona te lo dicen, vuelven a conectar con su ser. Creo que una ECM, además yo les preguntaba, una de las preguntas del proyecto, Esteban, era, ¿crees que tu vida no estaba bien? ¿Que ibas como un poco desencaminado, con un camino erróneo? ¿Pasaba algo en tu vida en ese momento? Y todos los que le pregunté, absolutamente todos me dijeron que sí. Porque creo que una ECM es como un toque de atención, donde tu alma dice, hey, que te estás perdiendo, que vas por otro camino que no debes y hay que volver.
Y ese impacto brusco, profundo, que se desarrolla en milésimas de segundo en la vida de una persona, produce ese efecto rebote, ese efecto de dominó, donde el ser se muestra. Porque ellos lo que ven es el ser, el espíritu. Eso es lo que ellos ven, lo que ellos sienten. Da igual que uno vea túnel o que no vea túnel. A mí lo que me interesaba en el proyecto Esteban era que la vida, después de esto, ya no es la misma. Uno se vuelve más cuidadoso, más gentil, porque comprende. ¿Y qué es lo que comprendes? Le decía yo. ¿Y qué comprendes ahora? Comprendo lo que no vi, lo que no estaba viendo de mí y de los demás. Me ha ocurrido en personas que han estado a punto de morir por un cáncer y que han tenido también una pequeña, una cuasi muerte, que se llama así, ¿no? Se define así, una experiencia de cuasi muerte. Automáticamente vuelven a dar. A dar. Ya no hay miedo. Honran su vida y honran todo lo que les rodea. Entonces, ese cambio vital viene diseñado para poder transmitirnos, señores, volvamos a conectar con el ser. Porque vivimos en un mundo, Esteban, actualmente estamos en un mundo que está descolocado, que está vuelto al revés y que necesita un orden, pero un orden interno. Y a mí me gusta hablar de ese ayuno interno, ese ayuno que te permite estar en silencio contigo, porque ahí viene la verdad. Ahí te llega la información. Puede tardar, no pasa nada, pero estamos aquí para eso, para dar fe de todo eso que sucede. Y estas personas vienen a dar fe que el amor existe, que estamos rodeados de un amor incondicional, maravilloso que nos sostiene, como si fuera una trama de luz, pero una luz densa, donde nosotros podemos asentarnos con toda nuestra tranquilidad, que nadie juzga, que hay una segunda oportunidad para estas personas de volver a la vida de otra manera, Esteban, como de recolocarse, de no volver a cometer los mismos errores si es posible, de volver a desarrollar lo que realmente eres. O sea, es que es un regalo poder conectarse. Unos necesitan una ECM, porque esa pregunta también me la han hecho muchas veces. Bueno, entonces, doctora, ¿qué pasa? Todos necesitaríamos, una de las preguntas del proyecto era si todos necesitaríamos una ECM para poder conectar. No, no, no necesariamente. Hay personas que sí, porque necesitan traer ese mensaje, porque en su vida puede que en ese momento su vida estuviera fuera o dentro de la matriz, como tú dices, muy dormidos, y necesitaran despertar el espíritu que todo el mundo, el ser que todo el mundo llevamos dentro. Y eso me parece el descubrimiento en mayúsculas, el mayor descubrimiento y el mayor regalo que podemos tener. Ana, ¿por qué tú crees que ahora se dan las instancias para poder hacer este tipo de investigaciones, para que la comunidad médica sea un poquito más flexible, o la comunidad científica, porque ahora se puede hablar sin tanto estigma social? Probablemente estos mismos temas o tu misma investigación hubiese recibido quizás muchísimas más críticas hace 30 años atrás, para qué decir 40 o 50. ¿Cuál es el factor gatillante para que se genere este cambio a nivel global de la forma de entender este tipo de Sí. experiencias? Bueno, yo creo que hay un avance a nivel científico, un avance mayor. Hay una apertura de conciencia mayor. Estamos viendo que las reglas no funcionan, que lo que vemos no nos sirve, que la vida que llevamos nos lleva muchas veces al caos. No encontramos la paz nunca, nunca paramos. Vivimos como aislados unos de otros. Y esto es, como te he dicho, es una fuente de luz y de amor. Y somos parte de esa fuente. Si tú dejas de transmitir, esa parte queda como paralizada, queda enquistada, queda bloqueada. Aunque el que está al lado siga expandiendo eso. Yo creo que ahora nos miramos o hay más curiosidad también por mirar qué está pasando. No tanto a nivel
¿Qué pasa con lo denso? Con los órganos, con los sistemas. No, está muy bien. La medicina ha evolucionado muchísimo en todos estos años y tenemos gente brillante, ¿no? Que hubiera sido de nosotros sin Madame Curie o sin Fleming. Pero hay que avanzar, hay que seguir avanzando y darnos cuenta de que el cuerpo físico solo no funciona, lleva un motor que para mí está en el corazón, en el latido cardíaco, para mí es así. Y cuando ese latido o ese motor comienza a latir de otra manera, se genera un campo electromagnético, emocional, energético, espiritual, grande alrededor de esa persona. Y esa persona empieza a transmitir. Es como si de repente viéramos encenderse luces en la oscuridad. Para mí es como esa imagen. Y estas personas traen ese foco de luz. Entonces, cuando hay mucho foco encendido, la curiosidad te atrae, ¿no? Igual no te quieres montar en la noria de la feria, pero tienes curiosidad por saber hasta dónde sube la noria. Pues yo creo que también esa curiosidad es la que está moviendo, ¿no? Y gente que tiene curiosidad en saber si esto de lo que estamos hablando, algún grupo, este grupo de médicos del mundo que hablamos de esto, tiene algún viso de firmeza, de coherencia. Lo que sí te digo es que está hecho con mucho respeto, con mucho amor, validando la hipótesis científica, eso siempre, porque sin eso no avanzaríamos, pero ya se están validando, con lo cual estamos en el buen camino, Esteban, en el buen camino. Enhorabuena, como dicen ustedes en España. Entiendo que o sea, existen factores comunes, ¿no es cierto?, en las SM. Pero yo también me imagino que deben haber ciertos matices culturales que quizás distinguen una SM de alguien que la vivió alguien de Asia o alguien de América del Sur o alguien de Europa, o quizás ni siquiera tiene que ver con la zona geográfica, sino que con el sistema de creencia que fue formado, ¿no? Si viene de una familia muy religiosa, muy católica o musulmana, hay ciertos matices y hay ciertos factores que son comunes en las SM. Sí, el factor común, como te he dicho, es esa sensación de paz, de luz, de verse envuelto y sostenido, ¿no? Y de verse quién eres Mm. realmente, ¿no? Muchos tienen una revisión de vida, eso es espectacular cuando te la cuentan. En la revisión de vida uno se da cuenta de que he hecho, ¿no? Pero no como una recriminación, sino como una oportunidad, que es como a mí me gusta llamarlo, esa oportunidad de volver de otra manera. Claro que si eres musulmán, a lo mejor pues ves a un ser que pueda empatizar contigo. Si somos católicos, pues mucha gente ve a Jesús o ve ángeles. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Da igual que seas musulmán, que seas católico, que seas protestante, que seas ateo, que no creas en nada, que seas agnóstico, da lo mismo. La conexión es a nivel del espíritu. El espíritu lo tenemos todos, absolutamente todos. Hemos sido dotados de esa gracia cuando nacemos. Y no tiene nada que ver con creencias religiosas, tiene que ver con cómo hemos sido creados, con esa luz que alumbra nuestra vida en la experimentación cuando venimos aquí. Porque venimos a experimentar eso, a reproducir eso, a volver a conectar con eso. Si una persona ve un ángel, está bien, o ve un maestro, hay quien incluso ha llegado a una catedral donde están sentados los sabios y los maestros trascendidos y donde se te habla y se te cuenta. Eso es importante para esa persona. Para los demás, lo único que tiene la trascendencia es que ese ser cuenta que volvemos a casa. En común, todos explican esa paz. Absolutamente todos. Hay un amor que impregna ya al ser y vuelve el ser. Vuelve activado. Yo, fíjate, Esteban, pienso que es una activación del espíritu, del ser interno. Nos perdemos y pumba. Tras una ECM se activa de nuevo. Entonces, eso es lo que hay en común. Tal cual. Luego, dependiendo
de cada, como tú dices, de cada cultura, de cada religión. Pues a lo mejor uno ve a Mahoma, otro ve a Buda, otro tiene una serie de... Claro, si tú tienes creencias en que no existe nada, pues realmente lo único es que a lo mejor sientes mucho amor, mucha paz y algo que te impulsa a volver, pero de otra manera, lleno de todo Entiendo. eso. Eso es lo importante. Para mí, que haya un túnel, que no haya un túnel, que haya un camino, que no lo haya. Hay gente que de repente se encuentra ya en el otro lado, hay gente que no, que está un tiempo arriba. Por ejemplo, si está en una intervención quirúrgica, se ven arriba y en ese momento empiezan a ver esa luz alrededor, empiezan a sentir la conexión. Son llevados a un lugar, es decir, cada uno quizás es no lo que tú crees, no, sino lo que necesitas para entrar de nuevo en esa activación del espíritu. Entiendo. En el fondo es, finalmente el factor común sería esta reconexión con esta luz primaria, como la esencia de todo, digamos. Es Que es esa amor. reconexión El sustrato es amor. con, con Sí, esa que es fuente, amor. claro. Pero amor incondicional. O sea, ese amor del que provenimos, del que somos parte, cada uno de nosotros. Y eso es lo que sienten y lo que ven. Luz y amor. Y un estado de plenitud, de estar completos. Fíjate, porque aquí nos sentimos fragmentados, ¿no? Con las experiencias, ¿no? Que vamos pasando a lo largo de la vida. Bueno, pues en esa experiencia, en la ECM, no hay miedo a acabar nada. Hay conocimiento, conocimiento absoluto de quiénes somos. Y eso es trascendental, porque cuando vuelven, esa semilla que vuelve completa, comprendiendo quién es, se relaciona, convive con el círculo que dejó, que muchas veces tiene que ser cambiado por otro, porque ya no se sienten cómodos donde estaban, y comienzan a expandir esa semilla de luz. Y es como lo que yo te decía, como los arbolitos grandes de Navidad, que empieza a encenderse una bombilla, otra, hasta que una ciudad entera está iluminada. Bueno, pues es un símil que creo que puede valernos. Cada semilla que llega comienza a hacer su trabajo, pero ya desde la conexión, ya desde el ser, ya desde la autenticidad y la comprensión de que somos amor, amor puro. Bien, es verdad que hay personas que simplemente sintieron paz, estabilidad y paz y volvieron. Pero también es cierto que aunque no vieron nada y sintieron una paz enorme, ellos relatan, Esteban, una paz que no se siente aquí, que no han experimentado nunca aquí, que no es de este mundo. Y quiero recalcarlo porque esa frase, ¿no? Que dicen traer el cielo a la tierra, ¿no? Es posible. Cuando uno se conecta, es posible traer esa paz. Quizás no como vienen ellos, con esa paz incorporada, que a partir de ese momento sus vidas transitan esa paz. Pero sí que nos da esperanza, nos da esa idea que a la mayoría les cuesta aceptar, que es que no morimos nunca, porque si no esto no tendría mucho sentido. El alma transita distintos estados de conciencia hasta que vuelve a casa. Vivimos distintos estados en una vida para aprender, para experimentar lo que es sentir paz, amor por el otro, por cada cosa que haces y aprender a hacerlo, que no es fácil. En una ECM ya te digo que es como un chute de vitaminas vía intravenosa. De repente, aquello empieza a funcionar. Bueno, no todo el mundo tiene que tener una ECM. Podemos hacerlo gradualmente y escuchándoles a ellos, yo los llamaba mensajeros. Sois los mensajeros, los que traéis la nueva palabra. Exacto, con la esencia de cada uno. Yo he estado investigando, bueno, hace años que me interesa el tema y he investigado, he tenido la suerte también de compartir con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Me acuerdo mi primera experiencia fue con una persona que me hizo una serie de preguntas respecto a mis experiencias como medium, en lo que tenía que ver con el más allá.
Y yo entendí, esta persona sabe lo que está diciendo. Fue como muy claro, porque eran preguntas muy específicas. Y después me confidenció que él había tenido una ASM. Y por eso me hacía esas preguntas. Fíjate que yo he investigado las SM, como te decía, y he visto que post-SM hay personas que de pronto se gatillan ciertas capacidades en ellas, hay un porcentaje. Hay otro porcentaje de personas que vienen y quedan completamente desadaptados a la vida que tenían previo al SM. Y también hay un porcentaje, yo diría más o menos significativo, de quiebres de pareja o de divorcios también, porque se genera un cambio grande y que de pronto no es muy coherente con la vida previa, ¿no? A la SM. ¿Cómo tú ves esa experiencia y si has tenido o has compartido con personas que hayan tenido SM y después que hayan empezado a desarrollar sensibilidades, por ejemplo, psíquicas o mediúnicas? ¿Has tenido ese tipo de casos? Sí, sí, sí. En lo referente a lo que me preguntas acerca de cómo vuelven a encajar, ¿no? Es muy Mm. difícil. Es volver a encajar en un cuerpo físico que ya se te queda chico, vamos a decirlo así, ¿no? En una cotidianidad que ya no compartes, porque ya no eres, dicen, es que ya no soy la misma persona. No, en realidad eres la persona, eres quien eres el ser. Lo que antes había era una mezcla, como tenemos todos, ¿no? Porque a través de las experiencias el alma se va mezclando, ¿no? Y va tiñendo, y va haciendo colores, y va haciendo ritmos, y, y no encontramos el equilibrio, ¿no? Entre tanto color y tanto ritmo. Cuando alguien tras una ECM vuelve y vuelve a lo cotidiano, pueden pasar dos cosas fundamentalmente. Una, que decida, y he tenido experiencias con esas personas, decidan borrar su vida por completo, en el sentido de hacer un break y recomenzar de nuevo con otras cosas. Por supuesto, muchas traen una activación de capacidades donde a lo mejor se les dice o se les muestra qué tienen que hacer o cuál es su misión a partir de ese momento. Lo bueno es que la misión siempre es de luz, es siempre de hablar de lo que somos, de la verdad. Personas que no traen ningún tipo de capacidad, que vuelven a reincorporarse a su vida, pero que poco a poco van despertando. Imagínate que eran jóvenes y según van haciéndose adultos, esa experiencia que se mantiene activa, porque fíjate, otra cosa importantísima, y hago aquí un inciso, es que el ser cuando llega viene para quedarse. Quiero decir, con esto, que si te ocurrió con 17 años, puede que aún no estuvieras lo suficientemente maduro como para implementarlo y acoplarlo definitivamente en ti. Pero según vas evolucionando, creciendo, madurando, el ser se va haciendo más imperativo dentro de ti y te lleva a hacer los cambios necesarios para encontrar tu camino y tu conexión interna. Es decir, el ser se mantiene no dormido, se mantiene en un segundo plano, pero va haciendo sus cambios progresivamente. Entonces, hay personas que van madurando y a lo mejor pues ocurre algo después en su vida que les hace tomar ya otras decisiones. Pero eso siempre está ahí. Las hay que desde el primer momento que regresan ya no pueden vivir como antes. Y hay personas que incluso, como bien has dicho, tienen un divorcio. Es decir, me parece que hay un 37% de Sí, personas que ya no porcentaje pueden alto, vivir con sí, la lo misma he visto. persona. También es verdad que el cónyuge, porque yo he tratado con familias, ¿no? En el que él o ella era la persona que había transitado una ECM, el cónyuge o ya no puede y entonces llegas bueno, pues una disyuntiva y a una ruptura y cada uno sigue su camino, porque es muy difícil si tú no has transitado eso, es complicado cuando alguien vuelve, tu marido, tu mujer, tu hijo, y tú no entiendes nada, qué le pasa, por qué no quiere seguir con su vida normal, qué es lo que ocurre. Porque hay gente pues, que deja salir, hay gente que se dedica a hacer obras altruistas,
hay personas que se meten en todo tipo de ayuda a los demás porque sienten el llamado. Lo sienten y es así. Y hay personas que ya no pueden seguir conviviendo con la misma persona porque ya no tienen nada en común, absolutamente nada en común. De hecho, lo que te he comentado antes, ¿no? Cuando leí la ECM de Sharon Stone, que la escuché en la entrevista completa, ella hablaba de que ella ya no tenía nada que ver con esa persona. Nada. Entonces, ¿qué haces con eso? Si tú ya sabes que tienes otra vida y que el ser no se ha apagado, está ahí, cuando impacta, impacta. No necesariamente tiene que ser una ECM, Esteban, ¿eh? Lo vuelvo a repetir porque hay situaciones traumáticas en la vida que exigen la conexión con el ser, voy a decirlo así, y no hay manera de negarse. Pero si la has transitado, obviamente, puedes seguir tu vida, pero hay cambios, siempre hay matices, o la persona, los convivientes, se adaptan a la persona que ha transitado la ECM, en sus gustos, en su forma de ver la vida, en ya cambio de trabajo, esto ya no lo voy a hacer más. Ahí realmente no es una situación fácil de digerir, porque fíjate que si la ECM ha sido transitada por largas intervenciones quirúrgicas, por un accidente de tráfico donde han quedado secuelas, imagínate la reeducación física y emocional y mental que ese espíritu necesita para volver a recomponerse. Pero en todo ese tiempo el ser empieza a expandirse. Y ellos te lo relatan así. Empiezan a darse cuenta de que eso está ahí. Y entonces conviven ya con ellos, porque en realidad son ellos. Antes estaban pues esparcidos en pequeños trozos, en pequeños campos, en pequeñas estructuras, como la medicina, ¿no? Que vemos el hígado fuera del riñón y fuera del tubo digestivo y fuera del sistema articular. No, esto es otra cosa. El ser compacta y articula todo lo que tú eres. Y entonces tienes que rehabilitarte. Hay personas que lo pasaron muy mal y me dijeron que en las entrevistas que habían llevado años y años de rehabilitación y seguían rehabilitándose. Y muchos me decían que si, pese a todo ello, Esteban, volverían a pasar una y mil veces por la experiencia. Porque lo que trajeron fue un tesoro, un regalo. Y no querrían renunciar a ello por nada. Absolutamente por nada. Si tuvieran que volver a transitar, lo harían exactamente igual. Entonces, hay un cambio. Todo depende de cómo tú gestiones ese cambio. También es verdad que les ayudan, es decir, aparecen trabajos en otro lugar, aparecen cambios de domicilio, separaciones, como tú has dicho, encontrarse en el camino a otras personas que ya concuerdan con quién eres tú realmente, porque ya estás despierto y porque ya puedes comunicarte a otro nivel, porque, ojo, transitar una experiencia de estas, y muchas de ellas han estado en silencio durante años hasta que de repente han visto. Había gente, Esteban, que me quería contar la historia, pero no quería que yo grabara la historia. Tenían miedo al entorno. ¿Qué van a pensar? Imagínate. Qué duro y qué difícil. Claro, fuerte, claro que sí. O sea, en el fondo lo que veo es que muchas veces se empieza a reconstruir la vida y si la persona después de la experiencia ha logrado en el fondo reconectar con su esencia, con quien es y empieza a vivir la vida desde ahí, entendiendo que no es solo el cuerpo físico y puede distinguir lo que es su sistema de creencias, sus pensamientos o su mente y quién es la persona en esencia. De alguna forma yo soy convencido que se empiezan a dar lo que yo llamo flujos sincrónicos beneficiosos, que son una serie de situaciones, causa y efecto que son beneficiosas y que van encauzando lo que busca, lo que necesita el alma. Y eso es bien Sí. impresionante, es bien bonito, parece magia, ¿no? Y fíjate, Sí, sí, sí. fíjate, Esteban, que a mí me ocurría que recibía a esas personas. Hace 30 años, cuando nadie hablaba de esto, había un flujo que se alineaba para que yo pudiera trabajar con esas personas. Y sorprendentemente no tenía que hacer nada, venían solas, me las enviaban.
Y ellas contaban que, Uy, que por se nos fue. supuesto poder contar, verbalizar, Esteban, poder llegar a explicar algo que te sucede, algo tan importante, tan profundo, y que alguien no te diga eso es fruto de tu imaginación, eso no es posible. Y los conecta con Mm. personas, con lugares, tengo que ir a este lugar, me voy a vivir, estoy viviendo en un sitio y me voy a vivir a otro porque ahí siento que tengo que ir. O sea, ese sentir que tienes que ir, que tienes que hacer, que tienes que hablar con alguien, que tienes que en, hacer cosas distintas a las que hacías realmente. No, y no bien escribir un libro, no, no, son cosas mucho más puntuales, más precisas, más pequeñas. O por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Como, mm, no sé, supongo que a ti te pasará, Esteban, también, ¿no? Yo, si veo a una persona, sé si en un momento determinado si necesita ayuda o no, ¿no? O sea, me llevan a ella, ¿no? Estoy en un supermercado, cualquier sitio, ¿no? Y miras y dices, esta persona está pasando un mal momento. Obviamente, eres muy respetuoso y sin permiso tú no le vas a decir nada. Bueno, pues ese tipo de llamado es el que te cuenta que sienten. Necesito ir a este lugar o vas a ese lugar y te quieres quedar ahí o sabes que tienes que ir ahí y no sabes por qué. Pero sucede. Es así también. Con la naturaleza mucho. Pierden, Y obviamente con todo. pierden al medio de la muerte. Ah, sí, sí. Es que ese es el factor más importante y digamos que, por decirlo de alguna manera, es el más trascendental de todos. Ya no hay miedo a la muerte. Ya da igual lo que vivas o no vivas porque ya sabemos que no morimos, sabemos que estamos aquí hasta que llega la hora y mientras lo importante cambia la percepción. Es decir, ahora lo importante es hacer de tu vida algo útil para poderte volver a casa y volver a casa con esta segunda oportunidad bien hecha, bien finalizada y bien construida. Sí. Ana, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido que rompa con la estructura en general, que sea como muy distintas a las otras SM, como una SM muy particular? Normalmente tienen ciertas características. ¿Hay alguna que rompa con eso? Bueno, pues a ver, todas son especiales, porque aunque hay como un acuerdo, ¿no? En que todas las ECMs cuentan lo mismo, no es verdad, no lo es. A mí hay cosas que me han impactado mucho, sobre todo una que yo trabajé hace muchos años, que era de un hombre que era una persona muy, muy ignorante, vamos a llamarlo así, del mundo espiritual, ¿no? Y era una persona muy difícil. Estaba casado, tenía una hija y tuvo una parada y a raíz de la parada se vio, habló con alguien en el otro lado, un ser de luz. Él no lo podía ver, pero decía que era un ser de luz y le hizo una revisión. Y entonces él vio cómo trataba a su mujer, cómo trataba a su hija. Había un ligero desenfado y a la hora, ¿no? de llevar a cabo, ¿no? Las relaciones, la comunicación, la manera en que se dirigía, el respeto, todo eso faltaba en muchas ocasiones y se vio. Y cuando él lo vio, se dio cuenta de la ignorancia, porque ya te digo, hay algunos que inmediatamente sienten la conexión con el ser y entonces ya no hay vuelta atrás. Él me decía esa frase, ya no hay vuelta atrás. Cuando volvió no sabía cómo enmendar eso. Evidentemente no lo pudo contar y entonces pues fue al médico, a un psiquiatra, al médico familia, le derivó al psiquiatra por el impacto emocional de la parada y me lo llevaron. Vino a la consulta y entonces me contó, al principio me costó mucho, yo siempre les decía, Esteban, estás en un lugar donde no se te va a juzgar, donde te voy a escuchar con todo mi amor y con toda la paciencia que tú necesites. Y, y a partir de ese momento podían contarme su historia, porque, por ejemplo, esta historia era muy difícil de contar, no era fácil de asumir que había sido una persona poco respetuosa. Y bueno, cuando se hizo la conexión con el ser, se hizo la luz y entonces él ya no podía con esa carga, ¿no? Y empezó a contarme, ¿no? Incluso hicimos una hipnosis para que él recordara extractos del tránsito. Fue muy bien, ¿no?
y trabajé también con los tres. Me dijo que quería que estuviera yo y él pudo verbalizarles, ¿no? Lo que sentía, cómo se había equivocado, ¿no? Que éramos ignorantes, no culpables, ignorantes. A mí me gusta eso, somos ignorantes en la hora de maniobrar, ¿no? Nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto por los demás. Fue una experiencia preciosa. Quizás porque fue de las primeras, me marcó cómo esa persona cambió radicalmente su vida. Se dedicó a ayudar a los demás, cambió su trabajo, empezó a hacer otras cosas y, y fue un vivo ejemplo de lo que es el conocimiento, de lo que es la trascendencia y la luz del espíritu dentro de uno. Empezó a tratar con alcohólicos, con adictos, empezó a ayudar, pero no sabes con qué paz y con qué amor. Como les decía, no pasa nada, estamos a tiempo, no pasa nada, es que somos ignorantes, que todos somos ignorantes hasta que no ves la luz. Y, y empezó a reconducir, a ayudar a reconducir a mucha gente. Y eso solo te lo da la luz. Me impactó mucho, mucho. Fue muy emotivo, la verdad. Muy emotivo, para mí muy trascendental. Y siempre me apoyó. Me dijo que siguiera haciéndolo. Recuerdo que me dijo, no deje, doctora, nunca de Wow, hacer esto. Porque somos muchos los que necesitamos ayuda con esto. Y la verdad es que fue un claro ejemplo de un cambio trascendente. Pero te podría contar millones de historias, ¿no? De niños, de cómo un niño puede oír a su abuela, sal de ahí, vuelve, vuelve, vuelve. Imagínate. Y la voz, el niño ya estaba como en un paraíso, con mucha luz, con muchos árboles, con agua, con personas, con muchos más niños. Y oír la voz de su abuela llamándolo. Vuelve, cariño, vuelve, vuelve, que tienes que volver. Y él se dio la vuelta físicamente porque escuchó. Y entonces la persona de luz que estaba con él le preguntó, ¿quieres volver? Y él dijo, sí, quiero volver. Y automáticamente volvió con mucho frío y muchos espasmos al cuerpo físico. Y relató lo que había allí y lo que había vivido. Y volvió por la voz de la abuela, que le llamó. qué linda experiencia. Son historias muy Sí, bonitas. fascinante, ¿no? Fascinante. Para escribir un libro. Estamos Y en ello, estamos en ello. en cuanto a tu investigación, finalmente, ¿cuántas personas participaron en esta investigación? Pues participaron 61 personas, 62 personas, para ser Wow, exactos, de distinta cultura, de distinta nacionalidad y bueno, de distinto género, evidentemente, de distintas edades, y unos lo habían contado y otros nunca lo habían contado. Era su primera vez, por decirlo de alguna manera. Y interesante. cuidadosamente hicimos el estudio. Hicimos un estudio cualitativo, un análisis cualitativo y un Ujú. análisis cuantitativo en cuanto a nivel del procesamiento, ¿no? De la información. Y el nivel cualitativo, cómo relataban la experiencia, era grabada y cómo, bajo una serie de preguntas para el estudio, en concreto 10, que se iban formulando a todos los participantes del estudio. Y al final pues, unimos los dos estudios y pudimos sacar una serie de consecuencias, ¿no? Y de análisis, ¿no? De, de lo que era transitar una ECM. Rasgos comunes, rasgos disonantes, como cada cual había podido proyectar su vida, ¿no? Y había revisiones vitales, creo recordar que casi un 57% tenía revisión vital, era muy importante, era un número muy alto de personas que habían podido revisar su vida, ¿no? Hasta ese momento. Y las conclusiones eran claras. El 100%, podríamos decir, a nivel estadístico, de las personas que han transitado una ECM refieren un cambio vital y trascendental en sus vidas, que era lo que se 100%. pretendía al 100%. Wow. Ana, y
¿Cuándo se pretende hacer pública esta investigación? Pues mira, se hace ahora en junio, en una Ah, editorial científica en España, y en junio se publicará y la daremos a conocer, evidentemente. buenísimo. Está abierto el canal para dar a Gracias. conocer esta investigación. Ana, ¿qué le dirías a alguien que teme morir? Está ahí. Y quizás puede ser alguien que tiene la muerte en forma inminente porque la está esperando, o alguien que sencillamente toda la vida le ha temido a la muerte. ¿Qué le dirías tú? Que la muerte es el nacimiento, que igual que nació y vino solo, que no venimos solo, tampoco morimos solos. Sé con certeza que vienen a buscarnos, que hay alguien que vela por nuestro camino, que somos asistidos en todo momento, con cariño, con amor, con paciencia, y que somos llevados a casa de vuelta, después de haber realizado aquí un trayecto, como yo lo llamo, el camino del héroe, porque somos héroes. Venir aquí y experimentar libremente, a veces con unas condiciones muy adversas, es digno de considerarnos héroes. Le diría que no hay nada que temer, que en la muerte no hay sufrimiento, simplemente hay libertad. Es cuando el alma se libera del cuerpo y vuelve al hogar, a donde pertenecemos absolutamente todos. Que esté en calma, que espere el momento que vendrán a buscarlo. Y será como quedarse dormido. Es un quedarse dormido y despertar, como cuando venimos. Es el mismo túnel, Esteban, por donde venimos y por donde salimos, solo que tiene dos direcciones distintas y opuestas, pero es lo mismo. Que celebre sus últimos momentos. Es muy importante en la ayuda, en el buen morir. Esteban, es súper importante. Aquí también estamos trabajando en la asociación de la que me honró ser presidenta, la Asociación Internacional Ciencia y Consciencia. Investigamos y ayudamos con el análisis de conciencia y con el acompañamiento y el duelo. Es muy importante enseñar a morir, porque no nos han enseñado, como tampoco a nacer, ¿no? Venimos y no sabemos qué pasa en ese trayecto, ¿no? Del ser, ¿no? Hasta que se encarna aquí y llega aquí. Morir es el final de un trayecto, de una etapa. Volvemos a ser nosotros, volvemos a conectarnos de nuevo con esa parte que somos, que es el ser en su totalidad. Todas esas pequeñas partes se vuelven a juntar, se vuelven a estructurar y comienza el viaje. Pero un viaje con amor, con paciencia, con dulzura, con el trabajo bien hecho. Yo les diría, no se olviden de decir a sus seres queridos que los quieren y que pronto volverán a encontrarse. Sí, es tan importante, ¿no? Ana, quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros hoy acá, que hayas compartido esta experiencia, tu experiencia es tan potente, ¿no? Tan trascendente y tan importante en el fondo el trabajo que estás haciendo y el poder en el fondo contribuir a que todas estas lucecitas empiecen a brillar y que cada día sean más, finalmente, porque eso va a generar cambios en en lo global. Muchas gracias, Ana, y espero tenerte en una próxima oportunidad aquí en el canal. Gracias a ti, Esteban. Te mando un abrazo inmenso. Gracias. Igualmente. Y gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a este episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Y si les ha gustado este episodio, como siempre les digo, den like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y así podemos llegar con estos contenidos tan importantes e interesantes a muchas más personas. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.